Durante más de medio siglo, Julio Iglesias ha sido mucho más que un cantante. Ha sido la banda sonora de innumerables historias de amor, desamor, esperanza y nostalgia. Su voz cálida y su presencia carismática hicieron que sus canciones traspasaran fronteras y generaciones. Sin embargo, detrás de ese ícono musical se oculta una realidad que pocas veces ha sido expuesta y que hoy emerge con una fuerza inesperada. Porque la vida de Julio Iglesias, como la de cualquier ser humano, también está marcada por momentos de fragilidad, de dolor profundo y de cambios que nadie puede prever. La triste noticia que hoy conmueve a sus seguidores y a la industria del entretenimiento no es solo un dato frío o una simple actualización. Es un recordatorio de que incluso las leyendas pueden tambalearse, que las voces que parecían eternas pueden enfrentarse a silencios forzados, y que la fama y la fortuna no siempre son sinónimo de felicidad o salud. En estos momentos, Julio Iglesias enfrenta un desafío que trasciende los escenarios y las cámaras, un episodio que ha despertado preocupación y solidaridad en todo el mundo. Este golpe inesperado ha hecho que muchos se pregunten, ¿qué está pasando realmente con Julio? ¿Qué circunstancias personales o de salud han llevado a esta situación delicada? ¿Cómo ha afectado este episodio su vida cotidiana, su familia, y su carrera que parecía imparable? Y, quizás lo más importante, ¿qué puede aprender el mundo del ícono que tantas veces nos hizo soñar con su música? Más allá de la noticia en sí, lo que emerge es la historia de un hombre que ha vivido bajo la presión de ser una figura pública, que ha sacrificado momentos privados por una carrera internacional, y que ahora se encuentra en una encrucijada donde la vulnerabilidad se impone sobre el brillo del estrellato. Esta es la historia de un hombre que, pese a su éxito, enfrenta las mismas batallas que cualquiera: el miedo, la incertidumbre y la necesidad de apoyo. Las preguntas abundan y las emociones se mezclan. La tristeza se siente en el aire, pero también el cariño y la admiración por un artista que nunca dejó de luchar. Esta noticia nos invita a mirar a Julio Iglesias no solo como el cantante famoso, sino como un ser humano con una historia compleja y conmovedora. Una historia que merece ser contada con respeto, con empatía y con la honestidad que caracteriza a quienes realmente valoran su legado. Así, mientras el mundo espera noticias sobre su recuperación o próximos pasos, esta historia abre un espacio para reflexionar sobre la fragilidad detrás del éxito y el valor de acompañar a quienes han dado tanto. Julio Iglesias, con su voz eterna, nos recuerda que todos somos humanos, y que en la adversidad también se encuentran lecciones profundas y verdades esenciales. Esta es la historia que hoy queremos compartir. La triste noticia sobre Julio Iglesias y el camino que se abre ante uno de los artistas más emblemáticos de la música mundial. Orígenes e infancia, los primeros acordes de una leyenda. Julio Iglesias llegó al mundo un 23 de septiembre de 1943, en la vibrante y a la vez complicada ciudad de Madrid, España. Nació en una familia sencilla y trabajadora, en un momento histórico marcado por las secuelas de la Guerra Civil Española y la difícil posguerra, una época donde la esperanza y la reconstrucción iban de la mano con el esfuerzo y la resiliencia. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un abogado respetado y una figura disciplinada, mientras que su madre, María del Rosario de la Cueva y Perignat, dedicaba su vida al hogar y a criar a sus hijos con amor y valores sólidos. En ese hogar humilde pero lleno de cariño, Julio creció rodeado de un ambiente donde la música y la cultura formaban parte esencial de su día a día. Las melodías se mezclaban con las historias familiares, y la guitarra era un instrumento que sonaba con frecuencia, como si fuera una extensión de las emociones que a veces no podían expresarse con palabras. Desde muy pequeño, Julio mostró una sensibilidad especial hacia la música. Mientras sus compañeros jugaban en las calles de Madrid, él se refugiaba en las notas que aprendía a tocar con su guitarra, perfeccionando un don natural para el canto que apenas empezaba a descubrir. Esta pasión musical era su santuario secreto, un escape para un niño que vivía en un mundo donde las dificultades económicas y sociales eran una constante. Su infancia estuvo llena de momentos simples, pero llenos de significado: risas compartidas en familia, juegos con sus hermanos, las primeras lecciones escolares y, por supuesto, el despertar de un sueño que parecía lejano pero cada vez más tangible. A pesar de las limitaciones, la disciplina era un pilar fundamental en su educación. Sus padres le inculcaron el valor del trabajo duro y la perseverancia, enseñanzas que más adelante serían clave para enfrentar los retos de su carrera. Sin embargo, la vida no siempre fue amable con Julio. Durante su juventud, sufrió un accidente automovilístico que casi le costó la movilidad definitiva, dejando al joven al borde de la parálisis. Fue un momento oscuro, donde el futuro parecía incierto y la música parecía un simple eco lejano. Pero fue precisamente en esa etapa de recuperación y lucha, cuando Julio encontró en la música no solo un refugio emocional, sino una razón para seguir adelante. Cada nota que cantaba, cada acorde que tocaba, se convirtió en un acto de esperanza y renacimiento.
La pasión que antes era un sueño infantil se transformó en una misión de vida. Su lucha por recuperarse lo fortaleció y le dio la fuerza necesaria para comenzar a forjar el camino que lo llevaría a convertirse en una de las voces más icónicas y queridas del mundo. Los orígenes humildes y la infancia de Julio Iglesias no solo hablan de un talento innato, sino también de un hombre que aprendió desde niño el valor de la resiliencia, el sacrificio y la pasión. Esa mezcla de ternura y lucha fue el terreno fértil donde germinó el artista que conquistaría escenarios internacionales, pero que nunca olvidó sus raíces ni las historias que lo formaron. Así, la historia de Julio comienza con esos primeros acordes, los de un niño que, a pesar de las adversidades, soñó en grande y usó la música como su voz para transformar no solo su vida, sino la de millones alrededor del mundo. Inicio de la carrera, los primeros pasos hacia la fama. Después de superar el grave accidente que casi lo deja paralizado, Julio Iglesias no solo recuperó su movilidad, sino que también redescubrió un sueño que estaba llamado a transformar su vida para siempre, la música. Aquella pasión que durante su infancia había sido un refugio tímido, en ese momento se convirtió en el motor que lo impulsaba a seguir adelante, a pelear contra el destino y a encontrar un nuevo propósito. Pero el camino hacia el estrellato no fue sencillo ni inmediato. En una España que aún se reconstruía tras años de posguerra, donde la cultura comenzaba a abrirse paso entre las restricciones, Julio tuvo que enfrentarse a la dura realidad de un mercado musical competitivo y a veces cerrado para nuevos talentos. Sus primeras presentaciones fueron en pequeños bares y clubes nocturnos, escenarios modestos donde cada aplauso era una victoria, y cada sonrisa del público, un aliento para continuar. Era un joven lleno de ilusión, pero también consciente de los sacrificios que debía hacer. No tenía la vida fácil, viajaba en autobús, dormía pocas horas, y ensayaba incansablemente con su guitarra. Su estilo romántico y melódico empezaba a destacar, pero era su voz cálida y expresiva la que realmente comenzaba a conectar con la gente. Esa voz que, desde la primera nota, transmitía historias de amor, desamor y esperanza. Además de sus presentaciones en vivo, Julio comenzó a grabar sus primeras canciones con sellos discográficos pequeños y modestos. Esas grabaciones iniciales, aunque no lograron un éxito inmediato, fueron cruciales para que él entendiera la importancia de construir un repertorio propio y de perfeccionar su estilo musical. La calidad de su trabajo empezó a llamar la atención de productores y expertos que veían en él un talento distinto, con un potencial que iba más allá del mercado local. No fue solo la música lo que hizo destacar a Julio Iglesias en esta etapa. Su carisma, su elegancia natural y su forma cercana de interpretar las canciones lo convirtieron en un artista diferente. En una época donde la televisión y la radio comenzaban a ganar protagonismo, su imagen empezó a difundirse, y el público se sentía atraído no solo por su voz, sino por la sinceridad y pasión que transmitía en cada nota. Uno de los hitos más importantes en estos años fue su participación en festivales de música, donde la competencia era feroz, y las miradas, exigentes. En 1968, en el Festival de la Canción Mediterránea, Julio presentó La vida sigue igual, una canción que no solo conquistó a los jurados, sino que también marcó un antes y un después en su carrera. Este triunfo fue un reconocimiento oficial que validó años de esfuerzo y sacrificio, y a partir de ese momento, su nombre comenzó a circular con fuerza en el mundo artístico español y europeo. La victoria en el festival fue mucho más que un premio, fue la llave que abrió las puertas a oportunidades internacionales. Fue el punto de partida para que Julio empezara a pensar en grande, en conquistar nuevos mercados y en llevar su música más allá de las fronteras de España. Su sueño se estaba haciendo realidad. Pero detrás de ese éxito temprano, también había momentos de dudas y temores. Julio recordaba los días difíciles, las noches largas de soledad, la incertidumbre de no saber si su carrera despegaría. Sin embargo, jamás dejó que el miedo lo paralizara. Con cada pequeño paso, con cada canción, fue construyendo el camino que lo llevaría a ser una leyenda. En paralelo, su familia siempre estuvo presente, apoyándolo en cada desafío, siendo un pilar fundamental en momentos de crisis. La combinación entre talento, esfuerzo y un sólido respaldo emocional fue clave para que Julio Iglesias superara los obstáculos y se mantuviera firme en su propósito. Este inicio humilde y lleno de perseverancia no solo refleja la historia de un cantante, sino la de un hombre que, con determinación y pasión, supo transformar las adversidades en oportunidades. Julio Iglesias no nació para ser una estrella pasajera, nació para brillar con luz propia y para dejar una huella imborrable en la historia de la música latina. Así, cada nota que cantaba en esos primeros escenarios era más que música, era la expresión de un alma que luchaba por hacerse escuchar, por contar su historia y por conquistar el corazón de millones. Ascenso de la fama, de España al mundo. Tras superar las dificultades de su juventud y un accidente que casi le roba la movilidad,
Julio Iglesias se lanzó con una determinación inquebrantable a la conquista del mundo a través de su música. Lo que comenzó como un sueño modesto, pronto se convirtió en una ambición imparable que lo llevó más allá de las fronteras de España. En los años finales de los 60 y durante la década de los 70, Julio se propuso construir una carrera que trascendiera lo local y lo regional. En aquel entonces, la industria musical estaba dominada por artistas anglosajones, y la música en español no gozaba aún de la proyección global que hoy tiene. Pero Julio tenía algo que lo distinguía, una voz única, cargada de emoción y un estilo romántico que conectaba con lo más profundo del alma humana. Durante esos años, Julio Iglesias trabajó arduamente para expandir su repertorio y adaptarse a distintos idiomas y culturas. Comprendió desde temprano que para llegar al corazón del público internacional debía cantar en sus propias lenguas, y se dedicó a perfeccionar su francés, italiano, inglés y portugués. Esta versatilidad no solo le abrió puertas en diferentes países, sino que también le permitió ganar el respeto y la admiración de audiencias diversas. Un momento decisivo en su ascenso fue su participación en el Festival de Eurovisión en 1970 con la canción Gwendoline, que aunque no ganó el concurso, sirvió para catapultarlo a la fama europea. Su carisma, presencia escénica y, sobre todo, su voz cautivaron a millones, marcando el inicio de una carrera internacional imparable. Tras ese éxito inicial, Julio lanzó una serie de álbumes en distintos idiomas que fueron recibidos con entusiasmo en varios países. En Francia, Italia, Portugal y México, su música se convirtió en un fenómeno cultural. Las baladas románticas y las letras cargadas de sentimiento lo convirtieron en el artista predilecto para quienes buscaban un refugio emocional en las melodías. Durante estos años, Julio realizó giras constantes que lo llevaron a recorrer escenarios desde América Latina hasta Estados Unidos y Europa. Cada concierto era un espectáculo lleno de pasión, donde el cantante no solo interpretaba sus temas, sino que creaba una conexión íntima con su público, que lo veía como un narrador de sus propias emociones. Su fama internacional se consolidó en la década de los 80 con el lanzamiento de álbumes icónicos como 1100 Bel Air Place, donde colaboró con artistas de renombre mundial, ampliando su alcance y penetrando con éxito en el mercado anglosajón. Canciones como To All the Girls y Bel Up Before se convirtieron en himnos que cruzaron barreras culturales y lingüísticas, demostrando que la música de Julio Iglesias era verdaderamente universal. El artista no solo vendió millones de discos, también se convirtió en un símbolo de la música latina en el mundo. Su nombre resonaba en premios internacionales, sus discos alcanzaban múltiples certificaciones de platino, y su imagen estaba en portadas de revistas prestigiosas. Más allá del éxito comercial, Julio se transformó en un puente cultural que acercó la música española y latina a nuevas audiencias globales. Sin embargo, este ascenso meteórico no estuvo exento de sacrificios. Las giras interminables, la presión por mantener el nivel de éxito y la constante exposición mediática afectaron su vida personal. La fama trajo consigo no solo el aplauso, sino también la soledad y el desafío de mantener la autenticidad en un mundo cambiante y competitivo. Además, Julio supo reinventarse con el tiempo. Adaptó su estilo, exploró nuevos géneros y colaboró con artistas de diversas generaciones, demostrando una capacidad admirable para evolucionar sin perder su esencia. Esta combinación de talento, perseverancia y carisma es lo que convirtió a Julio Iglesias en una leyenda viva, cuyo legado musical continúa inspirando a millones. En resumen, el ascenso de Julio Iglesias fue mucho más que la historia de un cantante exitoso. Fue la historia de un hombre que, con voz de terciopelo y corazón apasionado, rompió barreras, cruzó océanos y conquistó corazones alrededor del mundo. Su camino hacia la fama internacional es un testimonio de que el talento unido a la disciplina y la pasión puede transformar sueños en realidad. Etapa de su consagración definitiva, el ícono mundial que marcó una época. Después de años de trabajo incansable y de conquistar audiencias en todo el mundo, Julio Iglesias entró en la etapa más brillante y consolidada de su carrera durante las décadas de los 80 y 90. Fue en este periodo cuando dejó de ser solo un cantante talentoso para convertirse en un ícono universal, una leyenda viva cuya música y presencia trascendían generaciones y continentes. La consagración definitiva llegó con álbumes que no solo rompieron récords de ventas, sino que también redefinieron el concepto de la música romántica en español y en otros idiomas. Álbumes como 1100 Bel Air Place 1984, Libra 1985 y Un Hombre Solo 1987 no solo fueron éxitos comerciales, sino también auténticos hitos artísticos. En 1100 Bel Air Place, Julio logró la hazaña de fusionar la música latina con el pop anglosajón, colaborando con artistas de la talla de Willie Nelson y Diana Ross, ampliando así su audiencia y consolidando su fama en Estados Unidos y más allá. Canciones como To All the Girls y Bel Up Before, Hey, La Carretera y Soy un Truán,
Soy un señor se convirtieron en himnos que acompañaron momentos inolvidables de millones de personas en todo el mundo. Estas melodías no solo hablaban de amor y desamor, sino que también mostraban la versatilidad vocal y la capacidad interpretativa de Julio, capaz de transmitir desde la pasión más intensa hasta la melancolía más profunda. Durante esta etapa, Julio Iglesias no solo grabó discos, sino que también llevó su arte a los escenarios más emblemáticos. Sus giras mundiales fueron eventos multitudinarios que dejaron huellas imborrables en cada ciudad que visitaba. Desde el Madison Square Garden en Nueva York hasta el Royal Albert Hall en Londres, Julio llenaba estadios con un público que coreaba sus canciones, creando un ambiente de comunión emocional única. El artista supo mantener una imagen elegante y carismática, que junto a su voz inconfundible, lo convirtió en un símbolo de sofisticación y romanticismo. Su estilo, siempre impecable, su forma de interactuar con el público y su actitud humilde detrás del éxito, generaron un cariño genuino que trascendió las barreras del tiempo. Además, en estos años Julio consolidó su faceta de embajador cultural. Fue uno de los primeros artistas latinos en ganar reconocimiento masivo en el mercado anglosajón, abriendo camino para futuras generaciones de músicos hispanos. Su impacto no solo se medía en discos vendidos, sino también en la influencia cultural y social que ejerció al llevar la música latina a un público global. La consagración definitiva también estuvo marcada por premios y reconocimientos que honraron su trayectoria. Julio Iglesias recibió múltiples discos de oro, platino y diamante, así como galardones internacionales como el Grammy, Premios Lo Nuestro y el World Music Awards, entre otros. Su nombre comenzó a formar parte de la historia viva de la música, siendo homenajeado en múltiples ocasiones por su aporte incomparable. Sin embargo, no todo fue solo éxito profesional. En esta etapa, Julio tuvo que aprender a equilibrar la vida personal con la fama y la exigencia constante. La presión mediática y las responsabilidades familiares le exigieron madurez y fortaleza, que logró con el apoyo de sus seres queridos y su profundo amor por la música. En definitiva, la etapa de consagración definitiva de Julio Iglesias fue el momento en que se consolidó como un artista global, cuya voz no solo emocionó a millones, sino que también redefinió el mapa musical mundial. Su capacidad para adaptarse, innovar y mantenerse fiel a su esencia fue la clave para que su legado perdure hasta hoy. Julio Iglesias no solo alcanzó la fama, construyó un imperio musical y cultural que sigue inspirando a artistas y fans de todas las edades, recordándonos que la pasión, el talento y la perseverancia pueden transformar a un hombre en una leyenda inmortal. Entrevistas reveladoras, descubriendo al hombre detrás del ícono. A lo largo de su carrera, Julio Iglesias no solo se consolidó como uno de los artistas latinos más exitosos y admirados en el mundo, sino que también ofreció en múltiples entrevistas una faceta menos conocida, la de un hombre profundamente humano, con inquietudes, miedos, desafíos y reflexiones que pocas veces se perciben desde la superficie del estrellato. Más allá del escenario y la fama. Las entrevistas con Julio Iglesias son un puente entre la leyenda musical y el ser humano que vivió momentos de gloria, pero también de gran dificultad personal. Desde las primeras charlas televisivas hasta entrevistas en medios internacionales, Julio demostró ser alguien dispuesto a abrir su corazón y hablar con sinceridad, a veces incluso con dolor, sobre su vida. En una entrevista memorable para la televisión española, Julio relató cómo su trágico accidente automovilístico no solo puso en pausa su carrera como prometedor futbolista, sino que también representó una batalla física y emocional que lo marcó para siempre. Describió con detalles cómo enfrentó el temor a la parálisis, las largas sesiones de rehabilitación y la incertidumbre sobre su futuro, y cómo fue la música la que le dio un nuevo propósito y esperanza para seguir adelante. Este episodio no solo lo humanizó ante sus seguidores, sino que reveló la fortaleza interna que muchos no imaginaban. Reflexiones sobre la familia y el amor. Otro aspecto que Julio reveló en entrevistas fue la compleja relación entre su vida pública y su vida privada. Confesó que, pese a su éxito, no fue fácil mantener una vida familiar estable debido a las exigencias constantes de giras, grabaciones y compromisos internacionales. Habló con honestidad sobre los sacrificios que hizo y el peso de la distancia con sus seres queridos, especialmente con sus hijos, y cómo esa dualidad le generaba momentos de tristeza y culpa. Julio también compartió sus pensamientos sobre el amor, tema central en su música y en su vida. En diversas entrevistas, admitió que el amor fue tanto su mayor inspiración como su mayor desafío. Recordó relaciones pasadas con nostalgia, aprendiendo de errores y momentos difíciles, y valorando la importancia del cariño verdadero y la familia. Contó cómo muchas de sus canciones llevan fragmentos de su experiencia personal, transformando vivencias en melodías eternas que han tocado el corazón de millones. Una voz que conectó al mundo en entrevistas internacionales, Julio habló con humildad sobre la responsabilidad que sentía al ser un embajador cultural de España y de la música latina.
Reconoció que su carrera le permitió romper barreras lingüísticas y culturales, acercando a diversas generaciones y países a través de sus canciones, y eso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, también expresó su deseo de que su legado trascienda más allá del éxito comercial, y que su música siga siendo un vehículo de emociones genuinas y mensajes universales. Críticas y visión de la industria musical. No todas las entrevistas fueron solo momentos de celebración y recuerdos entrañables. Julio Iglesias también fue crítico con la evolución de la industria musical, especialmente en las últimas décadas. En varios encuentros con la prensa, manifestó su preocupación por la creciente superficialidad, la falta de compromiso artístico y la búsqueda rápida de éxitos comerciales sin profundidad. Defendió siempre la necesidad de pasión, autenticidad y calidad en la música, recordando que detrás de cada canción debe haber un alma y un mensaje que perdure en el tiempo. Vulnerabilidad y autenticidad. Quizás lo más valioso de estas entrevistas es la autenticidad con la que Julio Iglesias se mostró. Sin máscaras ni artificios, mostró su lado vulnerable y humano, revelando las contradicciones que definen a cualquier persona, su fortaleza frente a la adversidad, sus momentos de duda y tristeza, sus alegrías y su enorme gratitud por todo lo que la vida le dio. Estas conversaciones acercaron a millones de seguidores a la persona real detrás del artista global, recordándonos que la fama no elimina la complejidad ni las emociones profundas de un ser humano. Más bien, las intensifica y las hace más visibles para quien se atreva a mirar con atención. Un legado más allá de la música. En definitiva, las entrevistas reveladoras de Julio Iglesias no solo aportaron datos o anécdotas, construyeron un relato emotivo y honesto sobre la vida de un hombre que, a pesar de haber alcanzado la cima del éxito, nunca dejó de luchar contra sus propias batallas internas. Ese legado de sinceridad y humanidad es quizás uno de los tesoros más valiosos que nos dejó, y un ejemplo inspirador para quienes buscan encontrar su voz y su camino en medio de las luces y sombras del mundo del espectáculo. Polémicas y controversias. Las sombras en la vida de un ícono. Aunque Julio Iglesias es reconocido mundialmente por su voz inconfundible y su legado musical, su carrera y vida personal no estuvieron exentas de polémicas y controversias que, en ocasiones, pusieron en jaque su imagen pública y generaron debate entre sus seguidores y la prensa. Acusaciones y disputas legales. Una de las controversias más sonadas en la vida de Julio Iglesias tuvo que ver con su vida familiar. Durante años, el cantante enfrentó demandas y disputas legales relacionadas con la paternidad de algunos de sus hijos. En especial, el caso más mediático fue el juicio por la paternidad de Javier Sánchez Santos, quien reclamaba ser hijo del artista. Este episodio fue seguido con gran atención por la prensa internacional y abrió un debate público sobre la privacidad de las figuras públicas y la exposición de asuntos personales. Además, en distintos momentos, otras mujeres también afirmaron tener vínculos de parentesco con Julio, lo que aumentó la polémica y llevó a un escrutinio mediático intenso. Julio mantuvo siempre una postura reservada y, en algunos casos, recurrió a pruebas de ADN para esclarecer estas situaciones, aunque el desgaste personal y público fue innegable. Relaciones sentimentales y vida privada. Bajo la lupa. La fama y el éxito trajeron consigo también un interés insaciable por su vida sentimental. Julio Iglesias tuvo múltiples relaciones amorosas que fueron objeto de especulación y rumores. Algunas de estas relaciones, especialmente las que surgieron tras su separación de Isabel Preisler, despertaron críticas y controversias mediáticas. La prensa sensacionalista no dudó en publicar titulares y reportajes que generaron revuelo y afectaron su imagen pública. Estas situaciones pusieron en evidencia la dificultad de separar la persona del personaje en la esfera pública, y cómo la fama puede convertir la vida privada en un espectáculo. Julio, aunque siempre discreto, tuvo que lidiar con el escrutinio constante y las opiniones divididas sobre sus decisiones personales. Críticas artísticas y desafíos en la industria musical. En el ámbito profesional, Julio Iglesias también enfrentó críticas sobre su estilo musical, que algunos consideraban demasiado comercial o enfocado en baladas románticas sin mayor innovación. Especialmente durante las décadas de los 80 y 90, ciertos sectores de la crítica musical cuestionaron la profundidad de sus letras y su contribución a la evolución del género. Sin embargo, estas críticas no disminuyeron su popularidad ni su capacidad para llenar estadios alrededor del mundo. Pero sí generaron debates entre especialistas y seguidores sobre la naturaleza de la música popular y el equilibrio entre éxito comercial y valor artístico. Posturas políticas y comentarios polémicos. Aunque Julio Iglesias siempre intentó mantener un perfil relativamente neutral en cuanto a política, algunos comentarios o decisiones relacionadas con su apoyo a determinadas causas o personajes públicos fueron interpretados como polémicos. En particular, en varias entrevistas fue cuestionado por su postura ante ciertos gobiernos latinoamericanos o eventos sociales, lo que generó opiniones encontradas entre sus seguidores y detractores.
Esta situación evidencia lo complejo que es para una figura de su talla mantener un equilibrio entre su carrera artística y las expectativas políticas o sociales que el público pueda tener. El precio de la fama. La lucha por la privacidad. Quizás la mayor controversia que rodeó a Julio Iglesias fue la constante invasión a su privacidad. En un mundo cada vez más globalizado y mediático, su vida personal fue expuesta sin piedad, y en muchas ocasiones se cuestionó la ética de la prensa y los medios que buscaron sensacionalismo a costa del bienestar del artista y su familia. Este constante acoso mediático afectó su vida emocional y familiar, creando una lucha interna entre el deseo de proteger su intimidad y la necesidad de mantener su imagen pública intacta. Estas polémicas y controversias, aunque dolorosas, forman parte de la compleja historia de Julio Iglesias. Detrás del éxito y el glamour, hubo momentos difíciles que pusieron a prueba su carácter y su capacidad para enfrentar adversidades. Estas experiencias muestran que, más allá del ícono, Julio es un hombre que vivió intensamente, con luces y sombras, y que supo superar los obstáculos para seguir dejando una huella imborrable en la música mundial. Matrimonio. El amor detrás del ícono. Un capítulo de luces y sombras. Un encuentro de destinos. El matrimonio de Julio Iglesias con Isabel Preisler es sin duda uno de los episodios más emblemáticos y fascinantes de la vida del cantante español, y también una de las historias de amor más comentadas y admiradas en el mundo hispano durante las décadas de los 70 y 80. Isabel Preisler, joven de origen filipino con raíces aristocráticas y una presencia cautivadora, era ya una figura muy conocida en la alta sociedad española cuando conoció a Julio, un joven cantante en plena ascensión, con una voz y un carisma que comenzaban a conquistar corazones más allá de las fronteras de España. Su encuentro fue el inicio de una relación que combinó el glamour, el amor y la admiración mutua. La boda en 1971 no fue solo la unión de dos personas, sino también la fusión de dos mundos, el artístico y el social, lo privado y lo público, el amor personal y la fama global. Esta unión abrió las puertas para que Julio tuviera un hogar estable y lleno de apoyo, mientras que Isabel encontró en él un compañero que compartía sus sueños y ambiciones. Construyendo un hogar en medio del éxito durante los años siguientes, Julio e Isabel formaron una familia sólida. Tuvieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, este último destinado a convertirse en un fenómeno internacional en la música, siguiendo los pasos de su padre. El hogar que construyeron fue un refugio para ambos, aunque la fama y las exigencias profesionales de Julio generaban constantes desafíos. El cantante pasaba largos periodos fuera de casa, recorriendo el mundo en giras interminables, grabando discos y atendiendo compromisos mediáticos. Isabel, por su parte, asumió el rol de madre y esposa con dignidad y fortaleza, enfrentando también el escrutinio público, los rumores y la presión constante de vivir en el ojo del huracán mediático. Este periodo estuvo marcado por la complicidad y el amor, pero también por tensiones inevitables. La distancia física y emocional, las expectativas sociales y las tentaciones que rodean a las celebridades comenzaron a crear grietas en la relación. Sin embargo, durante mucho tiempo, ambos lograron mantener la apariencia de estabilidad y felicidad, conscientes de que su historia era seguida con admiración por millones. La presión de la fama y las sombras del desgaste. El matrimonio no estuvo exento de dificultades. La fama, que les abrió tantas puertas, también fue una pesada carga. Los medios no dejaban de especular, crear historias y alimentar rumores sobre infidelidades, crisis y desacuerdos. La presión externa se sumaba a las exigencias internas del compromiso y la convivencia. La agenda implacable de Julio, combinada con la necesidad de Isabel de preservar la privacidad y el bienestar de sus hijos, generaron un desgaste emocional difícil de superar. Los momentos de tensión se fueron acumulando y, aunque intentaron sobrellevarlos con discreción, la realidad era que el amor enfrentaba serios obstáculos. La separación. Un final respetuoso finalmente. En 1987, después de casi 2 décadas juntos, Julio Iglesias e Isabel Preisler decidieron poner fin a su matrimonio. La noticia fue un impacto para sus seguidores y para la sociedad española, pero ambos enfrentaron la separación con madurez y respeto mutuo. A pesar de la ruptura, la relación entre ambos se mantuvo cordial y basada en el reconocimiento del pasado compartido. Isabel continuó su carrera en el mundo del periodismo y la alta sociedad, consolidándose como una figura de influencia y estilo, mientras Julio siguió su imparable carrera musical y formó una nueva familia con Miranda Regensburger, con quien tendría varios hijos más. El legado de una unión icónica. El matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preisler no solo dejó huellas en sus vidas personales, sino que también se convirtió en parte de la historia cultural de España y del mundo hispano. Su amor y su historia siguen siendo referencia de glamour, pasión y sacrificio. De esa relación surgió una familia con una descendencia que continúa brillando en el mundo del entretenimiento, especialmente con Enrique Iglesias, quien heredó el talento y la fama de su padre.
Más allá de los escándalos y los rumores, el matrimonio de Julio e Isabel es un testimonio de que detrás de la fama hay personas reales con emociones, luchas y sueños. Fue una historia de amor intensa, marcada por el éxito y las dificultades, que dejó una huella imborrable en la vida de ambos y en la memoria colectiva de millones de seguidores. Este capítulo íntimo y complejo revela al hombre detrás del artista, un ser humano capaz de amar profundamente, luchar contra las adversidades y enfrentar los desafíos que implica vivir bajo el peso de la fama mundial. Hijos y familia, un legado de amor, música y desafíos que trascienden generaciones. Cuando se habla de Julio Iglesias, es imposible no pensar en la dimensión global de su carrera musical, pero detrás de ese ícono de la música latina existe un hombre cuya vida familiar es un mosaico complejo, lleno de amor, sacrificios, éxitos y también dificultades que han marcado profundamente su historia personal. La primera familia, Isabel Preisler y sus 3 hijos. La historia familiar de Julio Iglesias comienza con su matrimonio con Isabel Preisler, una socialité filipina que también se convirtió en una figura emblemática en el mundo del entretenimiento y la alta sociedad española. Su unión fue una de las más comentadas y mediáticas, pues representaba la mezcla perfecta entre glamour, música y poder. De esta relación nacieron 3 hijos que en distintos grados han seguido los pasos de su padre, enfrentando la fama con sus propios talentos y luchas personales. Chabeli Iglesias, nacida en 1971, la primogénita, ha sido desde muy joven una figura pública. Aunque no siguió una carrera musical como su padre, su vida estuvo marcada por la exposición mediática. Ha trabajado en televisión y en medios, y ha tenido que superar varios momentos difíciles, incluyendo problemas de salud que la llevaron a una batalla personal visible ante el público. Su fortaleza y capacidad de recuperación la han convertido en un ejemplo de resiliencia dentro del clan familiar. Julio José Iglesias, nacido en 1973, es el hijo que decidió incursionar en la música. Si bien la sombra de su padre era gigante, él supo encontrar su propio camino, lanzando álbumes y trabajando en la industria con un estilo que combina la herencia familiar y una voz propia. Su carrera ha sido un reflejo del equilibrio entre respetar el legado y construir una identidad artística personal. Enrique Iglesias, nacido en 1975, es sin duda el más famoso de la generación siguiente, y quizás uno de los artistas latinos más exitosos en la historia mundial. Su talento, carisma y adaptabilidad lo llevaron a conquistar mercados de habla inglesa y española, convirtiéndolo en una superestrella global. La relación entre Enrique y Julio siempre ha sido cercana, y ambos han compartido momentos emotivos, colaboraciones y reconocimientos que reflejan la profunda conexión familiar y profesional. La nueva familia, Miranda Riggensburger y la expansión del clan Iglesias. Luego de la separación de Isabel Preisler, Julio Iglesias encontró un nuevo amor en Miranda Riggensburger, una modelo holandesa con quien se casó en 2010. Esta unión marcó un renacer para Julio en el terreno personal, dándole la oportunidad de formar una familia más grande y unida. Juntos han tenido varios hijos, ampliando así el legado Iglesias con una nueva generación que crece en un ambiente más privado, alejado de los flashes y la prensa constante. Esta segunda familia representa para Julio un espacio de paz y estabilidad, que contrasta con la vorágine de su vida pública. Los hijos que tuvo con Miranda han sido criados con valores firmes y un fuerte sentido de unidad familiar, en un entorno donde la música y el arte siguen siendo elementos importantes, pero donde también prima la normalidad y la protección ante la exposición mediática. Los sacrificios y retos de la paternidad en la vida de una estrella global. Ser padre y mantener una carrera como la de Julio Iglesias no es tarea fácil. Las constantes giras, grabaciones y compromisos internacionales han significado años de ausencia en momentos claves de la vida familiar. Sin embargo, Julio siempre ha expresado que su familia es su mayor orgullo y que, a pesar de las dificultades, ha intentado estar presente y brindar amor y apoyo a sus hijos. No han faltado tensiones ni desacuerdos, como suele ocurrir en familias numerosas y expuestas a la fama. Pero la mayoría de esas diferencias han sido superadas con diálogo y respeto, y el cariño entre sus hijos y con él permanece intacto. Un legado que trasciende la música, valores, unión y apoyo más allá del éxito artístico. Julio Iglesias ha buscado transmitir a sus hijos valores fundamentales como la humildad, el respeto y la responsabilidad. En entrevistas y en su vida cotidiana, ha destacado la importancia de la familia como el verdadero sostén, la base que permite enfrentar los desafíos del mundo exterior. Sus hijos, a pesar de las diferencias generacionales y los caminos diversos, comparten ese legado de amor y compromiso. La familia Iglesias no solo es sinónimo de talento musical, sino también de un fuerte vínculo que los une, incluso en medio de la fama y las dificultades. El clan Iglesias hoy, una familia extensa y llena de historia en la actualidad. Julio Iglesias disfruta de una familia numerosa que abarca varias generaciones. Sus hijos ya son adultos con vidas propias,
algunos con familias y proyectos personales, mientras que sus nietos continúan agrandando el árbol genealógico. Cada miembro del clan Iglesias lleva consigo la huella de un hombre que, pese a ser un ícono mundial, nunca olvidó sus raíces ni el valor del amor familiar. Esta historia es un testimonio de que detrás del éxito, la fama y los escenarios, existe una trama humana profunda que merece ser reconocida y valorada. Legado y reconocimiento. La eternidad en la voz de un hombre inolvidable. Hablar de Julio Iglesias es hablar de un legado que trasciende fronteras, generaciones e idiomas. Su voz, su presencia escénica y su capacidad de emocionar con cada nota han hecho de él no solo un cantante exitoso, sino una figura eterna de la música popular a nivel mundial. Su historia es mucho más que una carrera, es un fenómeno cultural, un símbolo de perseverancia y una leyenda viva cuyo impacto sigue latiendo con fuerza en cada rincón del planeta. Desde sus primeros pasos, Julio entendió que no bastaba con tener una buena voz, había que tener alma, autenticidad y una conexión real con el público. Y eso lo logró como pocos. Sus canciones no solo sonaban, se sentían. Cada interpretación suya, cargada de nostalgia, romanticismo y emoción, parecía contar una historia íntima, como si cada persona que le escuchaba fuera la destinataria directa de sus palabras. Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, Julio Iglesias se convirtió en el artista latino más vendido de la historia. Grabó en 14 idiomas, llegó a más de 80 países, y fue el primer cantante español en conquistar verdaderamente el mercado estadounidense, algo impensable en su época. Su récord de discos de platino y oro parece interminable, y su presencia en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden, el Royal Albert Hall o el Olympia de París, marcaron hitos inolvidables. Premios y distinciones que sellaron su grandeza. El mundo no tardó en rendirse ante su talento. Julio fue galardonado con Grammy, Latin Grammy, World Music Awards y reconocimientos honoríficos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España o la Legión de Honor en Francia. En 2013, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, un honor reservado solo a quienes han cambiado la historia de la música. Además, recibió homenajes de gobiernos, instituciones y organizaciones culturales que reconocieron no solo su talento, sino también su capacidad para unir culturas a través de la música. Su nombre quedó inmortalizado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, símbolo del reconocimiento internacional que siempre lo acompañó. Un embajador cultural de España y del idioma español. Julio Iglesias no solo llevó su música por el mundo, llevó consigo el alma de España. Fue un embajador no oficial de su país, de su idioma y de su cultura. En cada escenario, en cada entrevista, en cada saludo a su público, representaba con orgullo su tierra natal. Para muchos, su voz fue la primera con la que aprendieron español, para otros, fue el puente que los conectó con una emoción más allá de las palabras. El impacto en generaciones futuras. Su influencia no se limita a los números. Julio Iglesias cambió la manera en que se percibía la música romántica. Su estilo elegante, su forma de interpretar, su cercanía con el público, crearon una escuela. Artistas como Luis Miguel, Alejandro Sanz, Chayanne, Enrique Iglesias y muchos otros lo reconocen como inspiración directa. Su legado se refleja en cada balada que hoy aún hace vibrar corazones. A nivel familiar, su legado continúa con la carrera de su hijo Enrique Iglesias, quien ha logrado construir su propio imperio musical, pero siempre reconociendo el impacto de su padre como pionero y referente. El precio de la inmortalidad. Pero todo legado tiene un precio. Julio vivió bajo los reflectores durante más de 5 décadas. La fama, los viajes, la presión constante, le costaron también momentos de intimidad, salud y paz. Y sin embargo, nunca se detuvo. Nunca dejó de cantar, de emocionar, de vivir a través de la música. Porque entendió que su misión iba más allá de él mismo. Era una conexión espiritual con millones de personas. Una leyenda que no se apaga hoy. Incluso con el paso de los años y su retiro progresivo de los escenarios, Julio Iglesias sigue siendo una figura sagrada de la música. Su nombre evoca recuerdos, emociones y respeto. Sus canciones siguen sonando en radios, celebraciones, películas, y sobre todo, en los corazones de quienes le escucharon amar, llorar y soñar a través de su voz. El legado de Julio Iglesias es, en definitiva, la prueba de que una canción puede ser eterna cuando nace del alma. Su historia es un tributo al poder de la música, a la constancia del esfuerzo y a la belleza de atreverse a soñar. El eco eterno de una voz inolvidable. Julio Iglesias no es solo un nombre grabado en la historia de la música. Es una emoción que se canta, una memoria que vibra, un suspiro que cruza generaciones. Su vida estuvo marcada por los giros del destino, los aplausos del éxito, las heridas de la intimidad y la entrega absoluta a un público que jamás lo olvidó.
Desde un accidente que cambió su destino hasta la consagración en los escenarios más grandes del mundo, Julio se convirtió en un símbolo de superación, elegancia y pasión. Nos enseñó que los sueños, aunque lejanos, pueden alcanzarse con alma, esfuerzo y autenticidad. Hoy, mientras el tiempo avanza y el telón parece cerrarse lentamente sobre su figura, su legado sigue intacto. Julio Iglesias vive en cada canción que nos hizo llorar, en cada letra que nos enamoró, en cada noche donde su voz fue el refugio de millones de corazones. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta el final de esta historia, ¿qué canción de Julio marcó tu vida? ¿Qué recuerdo te acompaña cuando su voz aparece? Déjamelo saber en los comentarios. Tu historia también forma parte de este legado. Si este video te emocionó, te conmovió o simplemente te hizo recordar, te invito a que te suscribas, actives la campanita y nos acompañes en este recorrido por las vidas que marcaron nuestra historia. Porque aquí, no solo contamos biografías, contamos almas. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi dulce